Debo hacer un pequeño comentario al respecto. Según la mitología griega, existía el Olimpo, y en el Olimpo existían los dioses y los semidioses. Curiosamente, existían 12 dioses, de los cuales 6 eran del sexo masculino y 6 del sexo femenino. Un comentario que vale la pena mencionar es que curiosamente también existen 12 meses del año y fueron también 12 apóstoles. En este Olimpo existían los dioses y existía también un rey de todos los dioses. El dios era Zeus, conocido por los romanos como Júpiter. Este rey de todos los dioses tenía como aliados al águila y al trueno. Era un dios implacable y, sin embargo, un buen día decidió ayudar a los humanos, a los que vivían en la tierra, a diferencia de ellos que vivían arriba, en el Olimpo. Para tal caso, mandó a Prometeo para que les enseñara algunas cosas a los terrenales y hacerles así la vida más fácil. Pero Prometeo fue más allá de lo que le dijo Zeus, el rey de los dioses, y se robó el fuego del Olimpo, para llevárselo a los terrenales y pudiera todavía así hacerse la vida más fácil. Zeus, al darse cuenta de esto, enfureció. Enfureció tanto que mandó encadenar a Prometeo a las montañas, a las altas montañas que existían en ese entonces. Ya encadenado, mandó a el águila para que le devorara el hígado. El águila, como mencionamos nosotros, era algo de lo cual se valía Zeus para sus fines. El águila llegaba todos los días, picoteaba y destrozaba el hígado de Prometeo para luego comérselo. Esto sucedía día a día durante mucho tiempo. Sucede que destruía el hígado, se lo comía, pero en el transcurso de la noche el hígado se recuperaba completamente, como conocemos nosotros al íntegro. Y al día siguiente el hígado se encontraba perfectamente normal. Lo que sucede es que nosotros se nos olvida esta situación y lo agredimos continuamente. Quizás una de las causas más importantes y más comunes de la agresión hacia esta glándula que es el hígado es la ingesta de alcohol. La verdad es que, de acuerdo a como dice esta imagen, no sabemos nosotros valorar en cuanto a la cantidad de alcohol. Y eso trae como consecuencia lo que vemos nosotros en esta imagen. Un paciente tomador crónico de cerveza ha hecho una hepatopatía, una insuficiencia hepática, ha hecho una de las complicaciones propias de este padecimiento y ha desarrollado, como ustedes pueden ver, una gran cantidad de ascitis. Pero al parecer a este paciente, que lo vemos sonriente, no le importa gran cosa el hecho de cómo esté su hígado. Lo que le importa, al parecer, es disfrutar el exceso de vino. El hígado es una glándula maravillosa en realidad. Tiene una gran cantidad de funciones. Veremos más adelante algunas pequeñas de ella. Pero la glándula es única. Es decir, no es como los riñones. Existen 2 riñones. Si un riñón se pierde, queda el otro. Aquí el hígado es único. Los pulmones son 2. Si un pulmón se pierde, queda el otro. Aquí no, aquí el hígado es solo uno. ¿Qué pasa cuando el paciente entra en insuficiencia hepática? Es probable que el paciente tenga un buen tiempo con alguna hepatopatía, pero que el paciente no haya caído en insuficiencia hepática. Pero en el momento en que el paciente cae en insuficiencia hepática, entonces ya este paciente de algún modo tiene los días contados. La unidad funcional del hígado es el asino de Rappaport,
que está formado por dos lobulillos clásicos y dos venas hepáticas terminales. Este es el concepto actual de la función estructural del hígado, de la función que viene siendo muy importante. Por otro lado, vale la pena recordar que las zonas del acino son tres, 1, 2 y 3, que la zona 1 es la que se encuentra más cercana a los vasos, a la circulación, a los elementos que nutren tanto de oxígeno como de nutrimentos, de tal manera que a medida que se van alejando a la parte 2 o a la parte 3, esas partes reciben menos cantidad de oxígeno y de nutrimentos, como lo hemos mencionado, de tal manera que las zonas 2 y 3 son más factibles de tener lesiones que la zona 1. El hepatocito tiene tres caras. Una que es sinusoidal y que está frente al canal sinusoidal. Y la membrana basolateral contigua, que es un 15%, que está en contacto estrecho con los hepatocitos. Y la otra pared del hepatocito forma la membrana canalicular, donde se encuentran los canalículos biliares. Bien, el hepatocito es una cosa extraordinaria. Tiene varios organelos, por decirlo así, dentro de él. Quizás el retículo endoplásmico liso es donde el paciente se desintoxica de lo que nosotros podemos ingerir. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Las funciones del hígado se pueden contar de una manera práctica en el metabolismo de los hidratos de carbono, en el metabolismo de los lípidos, en el metabolismo de las proteínas, en la formación y secreción de bilis, en factores de coagulación, en mecanismos inmunológicos y en biotransformación de drogas y toxinas. Podemos decir que esto solamente es de una manera gruesa las funciones del hígado, pero el hígado tiene cientos y cientos de funciones, pero de alguna manera pueden caer dentro de lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo se define la insuficiencia hepática? Es un síndrome, o sea que es un conjunto de síntomas y signos que tienen la misma fisiopatología, pero que tienen diferente etiología. Es decir, que las causas por las cuales el paciente cae en insuficiencia hepática son varias. De tal manera que, como dije en un principio, es un síndrome clínico resultado del deterioro de la función hepática. Puede ser fulminante cuando dura 2 semanas de evolución o menos. Puede ser subfulminante cuando esta insuficiencia hepática tiene una duración de 2 a 8 semanas, o puede ser crónica cuando la insuficiencia hepática dura años. Como mencioné anteriormente, las causas de la insuficiencia hepática son muchas, pero podemos englobarlas de alguna manera en las más comunes, en las más frecuentes, como es la hepatitis medicamentosa, la hepatitis vírica, la hepatitis alcohólica, la cirrosis, el hígado graso del embarazo, la infección bacteriana grave, la infección por parásitos, procesos malignos, una hepatitis de tipo isquémica o lo que se conoce como enfermedad de Wilson, que es un trastorno hereditario del metabolismo del cobre, o del síndrome de Reye, que es una vacuolización grasa del hígado, disfunción de las mitocondrias, lesión progresiva del sistema nervioso central, y esto viene siendo lo que se llama el síndrome de Reye. Obviamente la hepatitis medicamentosa es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar poco sabemos o poco hacemos nosotros al respecto. Prescribimos medicamentos sin saber a ciencia cierta qué es lo que puede provocar este medicamento. En cuanto a las hepatitis víricas, bueno, sabemos que existe la hepatitis A, la B, la C, la D, la E, para los japoneses inclusive la F, y puede ser la G, la GA, la GB y la GC. Que las hepatitis víricas de tipo G realmente se consideran que pueden ser problemáticas la GC, no así las otras. En cuanto a lo que se refiere a la hepatitis A, pues puede traer una insuficiencia hepática, pero no cae en la cronicidad. Lo mismo pasa con la E. ¿Y qué podemos hablar nosotros de la hepatitis D?
que es lo que llaman el virus delta, que esta tiene que estar asociada al virus de la hepatitis B para que realmente pueda aparecer. ¿Qué pasa de la hepatitis alcohólica? Bueno, la hepatitis alcohólica es muy frecuente en nuestro hospital general. Un porcentaje muy importante de pacientes que llegan con insuficiencia hepática es por una hepatitis alcohólica. ¿Y qué decir de la cirrosis? La cirrosis ocupa un lugar muy importante en lo que se refiere a causa de mortalidad de México. Para algunos autores es el quinto lugar, para otros el sexto, pero en honor a la verdad, lo importante es que está dentro de las primeras 5 causas de mortalidad en México, quizás con algunas pequeñas variantes, dependiendo de cada autor, dependiendo de donde se haga el estudio. Por ejemplo, yo les podría decir que quizás no sea lo mismo un estudio efectuado en el Hospital Español de México o un estudio efectuado en el Hospital General de México de la Secretaría de Salubridad. ¿Qué hay del hígado graso? El hígado graso es muy importante. Hace tiempo no se le daba ninguna importancia, pero ¿qué es lo que sucede ahora? Bueno, se ha visto que el 70% de las cirrosis quedan consideradas como cirrosis de etiología desconocida. Actualmente se sabe que esta cirrosis es resultado de un hígado graso. Así pues, el hígado graso es muy importante y, como ustedes saben, forma parte del conocido síndrome metabólico. El hígado graso del embarazo es una situación que se llega a presentar con bastante frecuencia. Pacientes embarazadas que presentan ictericia, que presentan hepatomegalia, y cuidado, habrá que pensar en ello, ¿sí? Y hacer estudios no invasivos antes de proceder a hacer un estudio invasivo que puede causar la muerte tanto de la madre como del producto. ¿Qué hay de la infección bacteriana? Los famosos abscesos bacterianos, ¿sí? O microbianos, y los abscesos hepáticos de tipo parasitario, amiba concretamente, y aquí en México no tenemos prácticamente lo de Ascaris lumbricoides, que sí existe en la India. Los procesos malignos, los hepatomas, ¿sí? Hepatocarcinomas, desafortunadamente no son muy frecuentes, y estos pueden ser de tipo primario o pueden ser de tipo secundario. Tipo primario, como nosotros sabemos, son aquellos que tienen origen en el hepatocito mismo, ¿sí? Y los secundarios son resultado de una metástasis o de una siembra de un órgano vecino, generalmente y principalmente es como resultado de un cáncer en el colon. La insuficiencia hepática puede ser asintomática o puede ser florida. Es decir, hay muchos pacientes que pueden tener insuficiencia hepática y estar compensada, no darse cuenta de ella, y que en un momento dado, quizás en una cirugía, probablemente la más común, la colecistectomía, se den cuenta que el paciente tiene una cirrosis y que después de la cirugía viene la descompensación. La insuficiencia hepática florida, en la cual todos sabemos que tiene el paciente, se caracteriza porque desde el punto de vista de exploración el paciente tiene una ictericia que puede ser en las escleras, que hay que explorarlo también en el paladar blando, hay que explorarlo también debajo de la lengua, puede ser que haya telangiectasias o arañas vasculares, y si el paciente ya entra en coma, puede tener el conocido hedor hepático. Las palmas de insuficiencia hepática o del cirrótico son frecuentes, los dedos en talillo de tambor y en el hombre la ginecomastia. Puede haber hepatomegalia o puede haber un hígado pequeño y puede haber esplenomegalia en aproximadamente un 20% de los casos. Es muy común el prurito que se presente sobre todo en extremidades inferiores y la presencia de líquido libre en cavidad, o sea, la ascitis, que para explorarlo habrá que poner al paciente en decúbito dorsal y empezar a percutir lo que viene siendo de la parte media hacia los flancos, y nosotros sabemos que va a haber un cambio de sonido al claro a encontrarse o timpánico hasta encontrar un sonido mate. Podemos también hacer nosotros lo que viene siendo la exploración de la onda líquida, y si ponemos al paciente de pie, obviamente el líquido irá hacia la parte
inferior del abdomen hacia el hipogastrio, y entonces el sonido timpánico, claro, por decirlo de algún modo, será en la parte superior, y a medida que vayamos llegando nosotros a la parte inferior, al hipogastrio, será de tipo mate. ¿Qué hay del edema? El edema pues, se encuentra en las partes declives, y si el paciente está acostado, bueno, lo vamos a encontrar prácticamente a nivel del sacro, pero si el paciente está de pie o inclusive en decúbito dorsal, lo podemos encontrar nosotros en miembros inferiores y decir que este paciente tiene el dato de Godet o godete, que es cuando queda la huella del dedo que se hace presión. Cuando se hace en las piernas, principalmente debe hacerse por encima de lo que viene siendo la tibia, para tener en la parte posterior una posición o una situación o una estructura, ¿sí? Sólida, dura, para poder recargar y se quede el signo de Godet y ver la huella que deja un tiempo y se presenta en ella. Por otro lado, lo que viene siendo la cabeza de medusa. Esta yo en lo personal debo decirles que lo he visto 2 o 3 veces en mi larga experiencia que tengo en el Hospital General. No es muy frecuente lo que es la cabeza de medusa propiamente dicho. Es frecuente la red venosa colateral, tipo portocava superior, tipo portocava quizá inferior, más no lo que es propiamente lo que es la cabeza de medusa. En el varón encontramos nosotros lo que es la atrofia testicular y la orina se torna oscura, ¿sí? Hiperpigmentada, las heces fecales son hipopigmentadas y puede haber fiebre y puede haber hipotensión arterial. Continuando con esto, si el paciente entra en una insuficiencia hepática severa, puede caer en lo que se llama una insuficiencia hepática grado 1, grado 3, grado 4. Por ejemplo, en la grado 1 vamos a encontrar letargia, más bien cambios en la personalidad. Curiosamente, si el paciente es introvertido, de repente se puede volver extrovertido, ¿sí? En la número 2 existe ya letargia, existe somnolencia y existe lo que se llama tremor. Y ya en lo que viene siendo el grado 3 viene violencia y viene estupor. El paciente desafortunadamente debe de ser sujeto o sujetado a su cama. A veces hay que amarrarle, ¿por qué no decirle? Para evitar que se haga daño a él y haga daño a las personas. No se pueden controlar de otra manera. La cuarta etapa es el coma. Ya es un coma profundo y puede haber riesgo de que se desarrolle un edema cerebral. En cuanto a lo que son los medicamentos en pacientes con insuficiencia hepática, pues yo digo que existen 2 situaciones: medicamentos que no se deben de usar y medicamentos que se deben de usar. Por ejemplo, medicamentos que son hepatotóxicos y que pueden causar un hígado graso. Tenemos antibióticos como las tetraciclinas, anticonvulsivos como el valproato sódico, antiarrítmicos como la amiodarona, antivíricos como el sidobudina, el indinavir, y podemos tener también el ritonavir. También tenemos nosotros lo que son los quimioterapéuticos como el metrotexato y la esparaginasa. Continuando con esto, una cosa es la esteatosis hepática y otra cosa es la esteatohepatitis. De hecho, los hepatocitos se llenan de grasa y puede ser de tipo micrograsa o macrograsa y tienden a desplazar al núcleo hacia la periferia del hepatocito. Ya la esteatohepatitis es una combinación de las esteatosis hepáticas más una inflamación con un problema probablemente de tipo infeccioso de los hepatocitos. Medicamentos que son hepatotóxicos, que no es conveniente, por supuesto, prescribirlos, recetarlos a un paciente que tiene hepatopatía, que tiene cierto grado de insuficiencia hepática, o de hecho, ¿por qué no decirlo?, pacientes que tienen, aunque sea leves manifestaciones de hepatopatía, no habrá que darlos porque podemos nosotros acelerar el proceso para una hepatopatía grave.
Antidepresivos, no debemos dar nosotros la ipropianacida, la aminotriptilina, la imipramina, el trazodona, la venlafaxina. No debemos dar antiinflamatorios del tipo de la indometacina, que es muy frecuente prescribirlo, el diclofenaco, que es muy frecuente igualmente, y el sulindac. Tampoco debemos prescribir antimicóticos como el ketoconazol, el fluconazol o el itraconazol. Siguiendo con este rubro, medicamentos hepatotóxicos que causan inflamación del hepatocito, o sea, hepatitis, antivíricos como la acidobudina, la didanosina, la nevirapina. No hay que dar bloqueadores de canal de calcio que sean a base de nifedipina ni de verapamilo. Es conveniente no dar antitiroideos como el tiamazol y antigotosos como el allopurinol. Tampoco hay que anestesiar al paciente con alotano. El alotano probablemente sea el hepatotóxico más conocido en este rubro. Los antihipertensivos, que son muy frecuentes, habrá que tener cuidado con ellos. Por ejemplo, el metildopa, que es un medicamento muy prescrito, debemos nosotros de evitarlo. El captoprilo y el enalaprilo también son hepatotóxicos. Anticonvulsivos, la difenilhidantoína y la carbamazepina, que son muy usados en los casos de convulsiones, ¿verdad? Antibióticos, que son el pan nuestro de cada día, como la isoniazida, la rifampicina y la nitrofurantoína, deben ser evitados. Siguiendo con medicamentos hepatotóxicos que causan hepatitis, tenemos inhibidores de la colinesterasa, la tacrina, hipoglucemiantes orales como el troglitazona, que se puede manifestar la hepatitis 3 o 4 meses después de haberlo tomado. Ojo, cuando nosotros le preguntamos al paciente que si ha estado tomando algún medicamento, puede ser que se le haya olvidado que hace 3 meses estaba tomando este medicamento. De tal manera que habrá que preguntarle no solamente si ha tomado medicamentos últimamente, sino que si ha tomado medicamentos hace 3 o 4 meses. ¿Qué hay de los antiandrógenos? Bueno, pues estos medicamentos como la flutamida puede llegar a causar también una hepatitis tóxica. Hay medicamentos que llegan más allá de causar una inflamación del hepatocito y que llegan a causar una necrosis centrolobulillar. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos del lobulillo hepático? Que hablamos de la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Bueno, aquí estamos hablando de una necrosis centrolobulillar. Quizás el medicamento más agresivo sea el acetaminofén. El paracetamol es un medicamento que se usa muchísimo, pero muchísimo, para la gripe, dolor de cabeza, dolor muscular, pero es un medicamento muy agresivo. De hecho, existen publicaciones de pacientes que se han suicidado tomando el paracetamol y alcohol. De tal manera que, cuidado, esta combinación paracetamol-alcohol es mortal. Y como les digo, esto se ha visto en países como Inglaterra, donde la gente toma mucho alcohol. Bueno, aquí también lo tomamos, ¿no? Pero ahí toman paracetamol, alcohol y se suicidan. Sin embargo, es un modo de suicidarse para mí, pues quiero decir, muy doloroso, porque el paciente entra en insuficiencia hepática, ¿sí? Entonces, cuidado. Yo en lo personal evito prescribir el paracetamol. Bien, hidrocarburos también causan necrosis centrolobulillar. El tetacloruro de carbono, que ya no es una cosa que mucho se utilice, pero hay que pensar sobre esta sal. Metales como el fósforo amarillo y las setas. A últimas fechas está muy dado en la medicina alternativa, ¿qué podemos decir? A base de setas o a base de algunos vegetales. Cuidado, porque muchos vegetales son terriblemente hepatotóxicos y eso está en la literatura mundial. Nomás será cuestión de ponerse uno a investigar y vamos a darnos cuenta que estos medicamentos de medicina alternativa que supuestamente
son inocuos porque son de origen vegetal, resulta que son más agresivos y más tóxicos para el hígado que muchos de las sales que se hacen o se generan en los laboratorios de investigación. Entre las setas, quizás el Amanita phalloides es la causa más común, más frecuente de lo que viene siendo necrosis enterobiliar, pero tenemos otros medicamentos como la cimetidina, muy de moda, que a últimas fechas prácticamente no se prescribe. La colchicina, que curiosamente era un medicamento que fue hecho para corregir la fibrosis del hígado, pues sucede que llega a causar necrosis enterolobular. El etanol, el alcohol, ya lo habíamos mencionado. La furosemida, el mebendazol, que es un antiparatecida. El trimetoprim sulfamethoxazol, ¿quién no lo conoce, verdad? Y el ácido valproico. Medicamentos que causan colestasis, es decir, que llegan a causar una acumulación de bilis dentro de los canalículos biliares, colestasis. Antiinflamatorios, Esulindac, muy común, la indometacina. Antitiroideos como el metimazol, como el tiamazol. Antibióticos, sobre todo los macrólidos, la nitrofurantoína, la rifampicina, la amoxicilina y el ácido clavulínico. Todos conocemos algún medicamento que es una combinación de la amoxicilina con el ácido clavulínico. Cuidado, este no se debe prescribir con la ligereza que se ha hecho hasta ahora. Anticonceptivos orales, el noritonadrel con lo que viene siendo el mestranol, causa los famosos tumores benignos, sí es cierto. Tumores benignos que también es cierto que desaparece y se deja tomar este medicamento, pero que si el paciente tiene insuficiencia hepática y nosotros provocamos la presencia de un tumor, estamos nosotros sumando factores. Medicamentos hepatotóxicos que también causan colestasis, los hipoglucemiantes orales, como la cloropropamida, los tranquilizantes, como la cloropromacina. De toda la vida se ha sabido que la cloropromacina causa colestasis. Algunos quimioterapéuticos, como los esteroideos, anabólicos, como el busulfán, como el tamoxifen, algunos inmunosupresores que afortunadamente no son muy comunes, como la ciclosporina, algunos anticonvulsivos, como ya los mencionamos, la carbamazepina y los bloqueadores de canales de calcio que son muy frecuentes en la práctica diaria de la medicina, como es la nefidipina y el verapamilo. Combinación de hepatitis y colestasis. Combinación de inflamación del hepatocito con acúmulo de bilis dentro de los canalículos. Una combinación de hepatitis con colestasis. Inmunosupresores que no debemos nosotros prescribir, azatioprina, y polipemiantes como el ácido nicotínico, la lovastatina y otras estatinas. Antibióticos como de nueva cuenta la amoxicilina, que sobre todo con combinación con el ácido clavulínico no son nada recomendables para pacientes que tienen hepatopatías. El trimetoprim sulfamethoxazol, que es muy frecuente de prescribir, cuidado, puede llegar a causar hepatitis y colestasis al mismo tiempo. Antimicóticos como la terbinafina y la grisofulvina pueden llegar a causar esa combinación. Hemos terminado de algún modo en decir algunos de los medicamentos que son hepatotóxicos. Ahora vale la pena mencionar cuáles son medicamentos que usamos en los pacientes que tienen insuficiencia hepática. Si bien es cierto, no para quitar esa insuficiencia hepática del todo, sí para mejorar muchos de sus molestias. Por ejemplo, el paciente que tiene cirrosis, ¿sí?, hace con mucha frecuencia una complicación que viene siendo la ascitis. Este paciente hay que darle diuréticos. Entonces, el diurético es
un medicamento que se usa en pacientes que tienen insuficiencia hepática, que es ocasionada generalmente por la cirrosis. La espironolactona se da 100 miligramos cada 24 horas y la furosemida se dan 40 miligramos cada 24 horas. Vale la pena recordar que preferentemente hay que dar al paciente espironolactona más que la furosemida. La espironolactona es un medicamento que es ahorrador de potasio. La furosemida es un medicamento que es sacador de potasio. De tal manera que si al paciente le damos nosotros furosemida, podemos provocarle que caiga en coma hepático por un desequilibrio hidroelectrolítico resultado por haber sacado mucho potasio. Así pues, la combinación ideal sería espironolactona y furosemida. Uno ahorra potasio, que es la espironolactona, y otro saca potasio, que es la furosemida. Pero, ¿cómo es recomendable darlo? Es recomendable darlo 100 miligramos de espironolactona por 40 miligramos de furosemida cada 24 horas. De tal manera que a lo más que podemos llegar, lo más que es recomendable, darle un máximo de 400 miligramos de espironolactona y de 160 miligramos de furosemida. Medicamentos como el ademetionina son medicamentos que podemos usar para proteger al paciente. Se usan, por ejemplo, en pacientes con hígado graso, ¿verdad? Y con buenos resultados, con algunos pacientes que tienen una insuficiencia hepática ligera, ¿verdad? Ligera. En la insuficiencia hepática están disminuidas las vías metabólicas de la detoxificación. La síntesis de homocisteína, cisteína y glutatión, ¿sí?, reducido, que son los principales detoxificantes y son antioxidantes celulares, se producen a partir de la metionina, mediante la enzima ademetionina sintetasa, cuya actividad disminuye en insuficiencia hepática. Es por eso que es conveniente dar la ademetionina. Continuando con este medicamento, en pacientes alcohólicos con insuficiencia hepática están reducidas las reservas de glutatión y la actividad de glutatión reductasa. La ademetionina aumenta los niveles de glutatión y tienen efectos protector contra el daño inducido por el alcohol. O sea que el glutatión o glutatión, ¿verdad?, que viene siendo prácticamente lo mismo, es la sal que habrá que mantener de una manera adecuada para evitar que el paciente tenga problemas severos. ¿Cuáles son las dosis de la ademetionina? Bueno, las dosis son 600 a 1500 miligramos al día. La vía puede ser oral, puede ser endovenosa o puede ser intramuscular. Existe otro medicamento, la L-ornitina y la L-aspartato, que viene siendo lo mismo, o sea, la L-ornitina, L-aspartato. Los compuestos nitrogenados son metabolizados a través del ciclo de la urea para ser eliminados en forma de amonio por el riñón. Recordemos nosotros que lo que de alguna manera hace que el paciente caiga en coma hepático es el exceso de amonio. Recordemos nosotros que en el colon existe lo que se llama la flora bacteriana normal, que comemos nosotros proteínas, ¿sí?, o el paciente sangra y las proteínas de la sangre llegan al colon, las proteínas en contacto con estas bacterias llegan a formar lo que viene siendo amonio. Este amonio, por vía porta, llega al hígado, pero ahí no puede ser metabolizado en urea porque el hígado está en insuficiencia, por un lado, y por otro lado hay cortocircuitos, de tal manera que el amonio llega directamente al cerebro, y aunque no está del todo comprobado, se ha visto que sí es un factor importante en que el paciente caiga en coma hepático. Bien, la L-ornitina, L-aspartato, favorece la transformación de compuestos nitrogenados en urea, de tal manera que sí es muy importante su uso. Favorece la síntesis proteica de pirimidas,
lo cual promueve la regeneración hepatocelular. Actúa como molécula estabilizadora en el ciclo de los ácidos dicarboxílicos, impidiendo la acumulación de lípidos en el hepatocito, impidiendo lo que viene siendo la esteatosis hepática. ¿Cuáles son las dosis? En la hepatitis aguda se recomienda de 5 a 10 gramos al día. Ya en cirrosis, la dosis recomendada es de 10 a 20 gramos al día. En precoma y coma hepático se pueden aumentar la dosis hasta 100 gramos al día. En ambos casos, siempre debe ser diluida en solución glucosada o en solución fisiológica a razón de 30 gramos en 500 centímetros cúbicos, ya sea de una solución o ya sea de otra. La lactulosa sabemos que es un laxante. Son laxantes que aumentan el contenido de agua y reblandece las heces. ¿Cuál viene siendo su función principal? Bueno, si hablamos nosotros que las proteínas en el colon en contacto con las bacterias forman amonio, entonces lo que hace el laxante es sacar definitivamente lo que viene siendo las proteínas y así se evita esta situación. Ahora, si el paciente ha tenido hemorragia, ha tenido sangrado, obviamente también saca esa sangre y evita esa combinación, esa asociación delictuosa entre bacterias y proteínas para que se formen amonio. De tal manera que al eliminar el contenido intestinal, se eliminan las bacterias, mismas que en contacto con las proteínas de la alimentación o de la sangre, ya sea por hemorragia o por ruptura de varices esofágicas, forman el amonio, como habíamos dicho nosotros. La rifaximina es un antibiótico que no se absorbe. Los antibióticos obviamente se toman por vía oral, pero llegan a vía porta y de ahí llegan a lo que viene siendo la cava inferior, corazón, viene siendo pulmones, viene siendo de nuevo al corazón y luego va a la circulación sistémica. Pero en este caso la rifaximina no es absorbible. Únicamente actúa a nivel del colon, de tal manera que es recomendable en mucho tipo de padecimientos, en los cuales aquello sea recomendable actuar sobre la flora bacteriana únicamente, que no sea necesario que entre el antibiótico a el torrente sanguíneo general. Es un medicamento que no es tóxico. Tenemos otros medicamentos como la neomicina, que tampoco se absorbe en grandes cantidades, pero que lo poco que se absorbe puede causar problemas graves. De tal manera que la rifaximina es un antimicrobiano que actúa sobre bacterias gram negativas y gram positivas de tipo aerobio. Y también actúa sobre bacterias gram negativas y gram positivos de tipo anaerobios. Es coadyuvante en el caso de que exista aumento del amonio y la dosis es de 400 miligramos cada 8 horas. La prednisolona es un medicamento que puede mejorar la supervivencia en pacientes con encefalopatía hepática por alcohol y la dosis depende de la respuesta. La colchicina, un medicamento que cuando salió nos dio muchísimo gusto, no solamente a los gastroenterólogos, sino a los internistas, a los médicos generales, a todo el mundo. Sentíamos que habíamos llegado nosotros a identificar el medicamento que iba a acabar con la fibrosis y obviamente, de alguna manera, con la cirrosis, íbamos a salvar al paciente. Pero desafortunadamente, hoy por hoy, ha sido la gran excepción. Una gran excepción que nos ha abrumado prácticamente a todos, pero sentimos que este es un paso para llegar a los medicamentos antifibróticos, que serían el tratamiento de la cirrosis y de otros medicamentos que se caracterizan por la fibrosis del hígado. Así pues, no perdamos las esperanzas y siento que no faltará mucho para encontrar un medicamento que nos sirva para estos padecimientos y para salvar al paciente de esto que es tan terrible como la insuficiencia hepática, que cuando el paciente
cae en insuficiencia hepática, realmente lo podemos sacar, pero va a volver a entrar, lo sacamos, va a volver a entrar. Yo diría que tiene los días contados. No me resta pues más que dar las gracias por su amable atención y espero que esto sea un estímulo para ir hacia los libros de texto, hacia la bibliografía, para aumentar los conocimientos que aquí de alguna manera yo he hecho una especie de introducción. Gracias.